Los 15 minutos restan en el tiempo espera principal. Los sistemas operan normalmente. En 2007, el astronauta estadounidense Michael López Alegría rompió el récord de Estados Unidos del vuelo espacial más largo. Pasó más de 7 meses en el espacio. Pero mientras orbitaba el planeta a casi 8 kilómetros por segundo, algo notable ocurrió. El astronauta envejeció a una velocidad diferente que las personas en la Tierra. El tiempo transcurrió más lento para él. Si subes a una nave espacial y viajas a la velocidad de la luz, ¿ocurriría que pasarían 2 días para ti en la nave espacial? Pero pasarían 2 años aquí en la Tierra. Pero ¿cómo es eso posible? El acertijo fue resuelto en 1905. Las teorías de la relatividad de Albert Einstein probaron que el tiempo puede acelerar, desacelerar, deformarse y doblarse. ¿Pero es el viaje en el tiempo más que solo una teoría? ¿Es ciencia factual? Las mentes más grandes de la ciencia como Einstein y Stephen Hawking nos permitieron comprenderlo. Cuando ves esa evidencia y comprendes que es real, dices, «Oh, Dios mío, esto es asombroso». ¿Existe alguna prueba de que el viaje en el tiempo ya ocurre? Es posible que existan viajeros del tiempo hoy. ¿Podría el viaje en el tiempo afectar eventos de la historia? Stephen Hawking dijo una vez que investigar el viaje en el tiempo no es inventar una máquina del tiempo, sino hallar a los viajeros del tiempo. ¿Existe evidencia allí afuera? Estas son teorías extravagantes, imposibles de ignorar. Si esa máquina puede hacer lo que dices, ¡destrúyela, George, antes de que te destruya! El viaje en el tiempo ha fascinado desde que H.G. Wells publicó La máquina del tiempo en 1895. La literatura y las películas han cautivado al público con historias de viajes en el tiempo. Pero hoy, Internet no solo trae historias, sino un vasto conocimiento. Y el interés por el viaje en el tiempo está alcanzando niveles febriles. La tecnología y la innovación están convirtiendo la ciencia ficción en ciencia factual. Una de las búsquedas más populares en Internet es el viaje en el tiempo. Si buscas evidencia de estos viajes, obtendrás 124 millones de resultados. 2010. El pequeño pueblo de Braylor, en Columbia Británica, Canadá. El Museo del Pueblo cierra sus puertas y coloca su colección de fotografías en la Internet. Pero la foto en particular se hace viral. Fue tomada en la inauguración de un puente local en 1941. ¿Es posible que esta foto inadvertidamente captara la imagen de un viajero del tiempo? La apariencia radicalmente diferente de este hombre pronto genera una tormenta de controversia. La foto es ampliamente vista y pronto es conocida como el hipster del tiempo. Un examen más cercano de la foto revela que el borde desgastado es consistente con una impresión de los años 40. Los investigadores pronto comienzan a analizar lo que parecen ser elementos anómalos. La cámara que sostiene parece ser estilizada y miniatura, y no como los modelos voluminosos de aquella época. Sus anteojos de sol también parecen fuera de lugar. Parecen ser de un estilo que no se vendería al menos hasta los años 80. Otros aseguran que usa una camiseta con un logotipo impreso. Pero la máquina para imprimir imágenes directamente sobre la tela no fue desarrollada hasta 1947. Finalmente, su peinado parece más moderno al compararse con todos los demás en la foto. ¿Es este un hombre fuera de época? Los creyentes dicen que sí, pero los críticos de la teoría del viaje en el tiempo dicen que su cámara en miniatura no es necesariamente moderna. De hecho, el hombre al frente parece tener un modelo similar. Este tipo de cámara estaba disponible en los años 40. Sus llamados anteojos modernos tampoco eran desconocidos entonces. Eran populares en los climas septentrionales para protegerse los ojos de la ceguera por la nieve. El logotipo en su camiseta podría ser un trozo de tela cosida y no una imagen impresa. Esta era una práctica común en los equipos deportivos de la época. Finalmente, su peinado, aunque luce más moderno que el de los demás en la foto. Los jugadores de hockey usaban cascos de cuero aparatosos que podrían dejar el cabello como el del hombre en la foto.
Una simple búsqueda en la Internet revela otras supuestas evidencias de viaje en el tiempo. Podrías ir en cualquier dirección y verías algunos casos fascinantes en la Internet. Eso solo ha amplificado la fascinación por el viaje en el tiempo. En 2011, un cineasta irlandés publicó escenas adicionales de una película de Charlie Chaplin de 1928 llamada El Circo. Miles de personas la vieron, pero el cineasta notó algo que otros no notaron. Una mujer en el fondo parecía estar hablando por un teléfono celular. Ella llegó a ser conocida como la viajera del tiempo de Charlie Chaplin. Algunos de los mejores ejemplos de viajeros en el tiempo están en la Internet. Y uno de ellos es de una película de Charlie Chaplin de los años 20 que muestra claramente a una mujer caminando y hablando por teléfono. Los críticos del viaje en el tiempo dicen que el supuesto teléfono podría ser un aparato de audición de los años 20. Estos aparatos, como el Acousticon modelo 56, eran grandes y tenían componentes de mano. Sin embargo, los creyentes señalan un detalle interesante. Cuando la película se proyecta más lentamente y se examinan cuidadosamente los cuadros, los labios de la mujer parecen moverse como si hablara. Algunos expertos creen que es posible una tecnología que permita a personas en tiempos diferentes comunicarse. Creo que si vamos a comenzar a comercializar el viaje en el tiempo, la primera versión para el mercado masivo será un teléfono del tiempo. ¿Existe alguna base científica para tal aparato? El Gran Colisionador de Hadrones en Suiza podría brindar una explicación. Los científicos allí buscan algo llamado el bosón de Higgs. Es una partícula subatómica que se cree capaz de viajar a través de dimensiones temporales. Las mismas dimensiones temporales predichas por Albert Einstein. Partículas como estas podrían ser capaces de llevar información, como la voz humana, entre las diferentes líneas de tiempo. La teoría de la relatividad de Einstein sugiere que existen otras dimensiones temporales que son factibles y que solo no sabemos cómo acceder a ellas. La anomalía en la película de Charlie Chaplin y la foto del llamado hipster del tiempo son parte de un creciente grupo de posibles evidencias de viajes en el tiempo que está siendo examinado en la Internet. Aunque ninguna de estas imágenes es prueba definitiva, claramente son dignas de investigación. Hay varias teorías sobre cómo podría funcionar el viaje en el tiempo en el mundo real, pero muchos expertos concuerdan en algo. La ciencia ha probado que es posible. Y señalan otro concepto que es imposible de refutar. Si ya ha sido inventada en el futuro, entonces está aquí ahora. Es innegable que la tecnología mejora a grandes saltos. Un ejemplo es el teléfono inteligente. Posee más poder de cómputo que todas las computadoras combinadas que enviaron al hombre a la Luna en 1969. Así que la lógica dicta que si la tecnología continúa evolucionando tan rápido, ¿podría hacerse posible el viaje en el tiempo? Y si ese es el caso, ¿podrían viajeros del tiempo del futuro estar haciendo el viaje ya? Es posible que viajeros del tiempo pudieran haber regresado ya, usando algún otro proceso o un agujero de gusano. Otra posibilidad atrae la atención de los investigadores. Alegan que el gobierno de los Estados Unidos ya posee tecnología secreta para el viaje en el tiempo. La atención se concentra en la agencia secreta conocida como DARPA. DARPA es la sigla en inglés de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Han logrado avances en todo esto, en el viaje en el tiempo, antigravedad, investigación cognitiva e inteligencia artificial. Tuve autorización secreta por unos 20 años y muchas de las cosas en las que trabajábamos eran avanzadas y aún no se han publicado hoy. Los creyentes en el viaje en el tiempo dicen que no termina allí. Creen que la NASA desarrolla tecnología propia de viaje a las estrellas. Un ingeniero de la NASA propuso un motor de curvatura real que podría brindar suficiente energía para deformar el espacio. Están trabajando en eso ahora. La parte oculta de esto es que si deformas el espacio, Einstein mostró que también deformas el tiempo. Así que el otro lado de la investigación sobre ese motor de la NASA es también la de una máquina del tiempo. ¿Estamos a punto de tener la capacidad de manipular el tiempo?
Podría haber viajeros del tiempo entre nosotros hoy. Y podrían muchos de los misterios del mundo, los eventos paranormales y los ovnis ser comprendidos a la luz de la realidad del viaje en el tiempo. En 2012, una foto de la colección de la Biblioteca Pública de Nueva York se hizo viral. La persona en esta calle de Harlem de los años 30 muestra un parecido casi imposible con el rapero Jay-Z. Pronto surgieron especulaciones de que Jay-Z había usado su fortuna para comprar un boleto de ida y vuelta al pasado. El rapero nunca ha hablado públicamente sobre la imagen. Pocos teóricos del viaje en el tiempo creen que Jay-Z realmente viajó en el tiempo. Es una graciosa coincidencia, pero nada más. Sin embargo, otra evidencia tal vez no sea tan fácil de descartar. Nuevo México, 8 de julio de 1947. Oficiales militares emiten un comunicado de prensa. El documento describe la recuperación de un ovni que se estrelló. Dice que un granjero halló los restos de un platillo volador. Lo reportó a la policía y esta llamó a los militares. Tan pronto lo averigua la prensa, el general de brigada Roger M. Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, posa con algunos de los supuestos escombros en su oficina. Anuncia que era un globo meteorológico. Los avistamientos recientes no están conectados a ningún proyecto secreto de ninguna agencia de los Estados Unidos. Fue encubierto de inmediato porque comprendieron que habían cometido un error. Y desde ese momento han mantenido su postura. Algunos investigadores creen que lo que realmente se estrelló en Roswell no fue ni un globo meteorológico ni una nave extraterrestre. En su lugar, fue una nave extratemporal, pilotada por humanos del futuro. Si existen los ovnis, es mucho más probable que sean viajeros del tiempo. Tenemos muchas razones para creer que habrá seres humanos en el futuro aún más avanzados científicamente. No tenemos ninguna evidencia de humanoides en otras civilizaciones. No vemos, oímos, ni percibimos sus señales de radio. No vemos nada como eso. Pero si fueron humanos de nuestro futuro, ¿por qué estaban aquí? Algunos teóricos creen que estaban trayendo algo que querían que tuviéramos. En 1947, cuando ocurrió el incidente de Roswell, hay ejemplos de tecnología que supuestamente fueron obtenidos de la nave, como transistores, tablas de circuitos, el Kevlar y la visión nocturna. Todos son ejemplos de cosas que de inmediato entraron al sector comercial de los Estados Unidos. En el caso del transistor, el progreso había sido dramáticamente lento antes de Roswell. Los científicos habían fracasado repetidas veces en construir un prototipo funcional. El transistor es la base de todos los aparatos electrónicos modernos y es considerado por muchos como la invención más importante del siglo XX. Por cada persona en la Tierra, se fabrican unos 60 millones de transistores cada año. Pero solo meses después de Roswell, a finales del otoño de 1947, los laboratorios Bell anunciaron que habían creado el primer transistor semiconductor. El mundo cambió en una noche. La Internet, las comunicaciones y el ancho de banda aumentaron millones de veces desde Roswell en 1947. Los inventos que surgieron inmediatamente después de Roswell fueron los más transformadores de la historia. Nuestra civilización pasó de la era industrial a la era de la información. Sin el transistor, sin el circuito integrado, no tendríamos la posibilidad de tener todas esas computadoras. Me parece asombroso que 1947 sea el año en que esta tecnología democratizadora nos fuera simplemente arrojada en el regazo como obsequio. ¿Podrían estas innovaciones haber ocurrido sin ayuda? ¿O existe una conexión con lo que haya sido encontrado en Roswell? Si la hay, ¿por qué los viajeros del tiempo nos traerían esta tecnología transformadora? Nuestros seres futuros podrían enfrentar un problema. No sabemos cuál es ese problema, pero tal vez sea una enfermedad, un virus de la computadora, tal vez sea una alteración del ADN.
Y el único modo de arreglar lo que ocurre en el futuro es modificando un poco la línea de tiempo en el pasado. Casi parece que se aseguraron de que la innovación correcta apareciera en el lugar y el momento indicados, como si alguien controlara la línea de tiempo. El objeto de Roswell fue descrito como parecido a una nave espacial. Y la pregunta que muchos hacen es, ¿por qué una nave espacial para viajar en el tiempo? Si saltaras en cualquier dirección en el tiempo y nada te estuviera atando a la Tierra, te encontrarías flotando en el espacio y un minuto después te estrellarías contra la atmósfera a la velocidad de un meteoro y te quemarías como uno. Así que una solución sería que la máquina del tiempo fuera una nave espacial. Si la nave hallada en Roswell brinda evidencia de humanos futuros, ¿qué explica la muy inhumana descripción de los seres supuestamente hallados dentro? Podrían haber sido nosotros, pero evolucionados. Tal vez esos individuos que fueron descubiertos eran viajeros del tiempo de un futuro muy lejano. Muchos científicos creen que estamos entrando a una nueva fase de evolución. Estamos creando miembros artificiales e implantes cerebrales. Estamos rediseñando nuestro propio ADN para hacernos más listos y resistentes a la enfermedad. La llamada edición de genes ya ha creado células que repelen virus como el SIDA. La tecnología está cambiando la esencia misma de lo que significa ser humano. Sabemos que hay humanos, pero no que existan alienígenas y que desarrollaron tecnología para cruzar el golfo del espacio-tiempo hasta llegar aquí. Si observas los ovnis, podría ser una generación futura de nosotros viajando de vuelta al presente por razones que desconocemos. Hace poco, un extracto de la película de 1948, Fuerte Apache, fue publicado en la internet y se hizo viral. Henry Fonda y Shirley Temple viajan en una carreta, pero Fonda sostiene algo que parece claramente fuera de su época. Miran fijamente un objeto que parece un teléfono inteligente. Millones de usuarios se preguntaron si esto era evidencia de viaje en el tiempo. Resulta que Fonda sostenía una libreta de notas típica de los años 40. Los creyentes del viaje en el tiempo dicen que al menos un líder mundial de la historia estaba convencido de que el viaje en el tiempo era posible. Adolfo Hitler. Hitler creía que si podía dominar el viaje en el tiempo, lograría el dominio mundial. No hay mayor ventaja militar que el viaje en el tiempo. Nada se compara con eso. Hitler y su círculo interno eran conocidos por su interés en lo oculto y los artefactos antiguos. De hecho, envió personas a todas partes en busca de artefactos de poder, incluyendo aquellos que podrían cambiar las leyes físicas que conocemos. Bajo el mando del comandante de las SS, Heinrich Himmler, se formó el grupo Los Ahnenerbe, que significa herencia de los antepasados. Creo que obtuvieron mucha información que no ha sido publicada, que los alemanes pudieron usar en tecnología, que habría sido mucho más avanzada que la usada por los aliados. Octubre de 1946, la revista Harper's publicó un artículo asombroso. Describía un tesoro de tecnología muy avanzada creado por la maquinaria bélica nazi. Por ejemplo, el cohete V-2, que llevó tanta destrucción a Inglaterra, era solo un juguete comparado a lo que los alemanes tenían bajo la manga. Los avances tecnológicos de los cerebros de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial fueron increíbles. En la entrada de un enorme complejo de armas nazi en Polonia, se yergue una misteriosa estructura. Es conocida como el Henge. Los investigadores creen que el Henge pudo haber sido usado como andamio para construir un extraño aparato llamado la campana. En alemán se llama Die Glocke, la campana. Tenía 2 cilindros en rotación opuesta de un metal que llamaban Serum 525. No sabemos qué era eso, pero creemos que es una combinación de varios metales similares al mercurio, pero no era mercurio. Se dice que era un líquido púrpura que circulaba en una dirección y tenía otros anillos que rotaban en dirección opuesta y creaban una fuerza de energía.
Las dimensiones y forma de la campana eran muy similares a los aceleradores de partículas más avanzados de la época, conocidos como ciclotrones. Un ciclotrón acelera las partículas subatómicas hasta casi la velocidad de la luz. Algunos investigadores creen que la campana combinaba las propiedades especiales del Serum 525 y la alta velocidad de las partículas subatómicas para crear una máquina que podía controlar la gravedad. Si puedes dominar la gravedad, poseerás un enorme poder. Pero algunos reportes indican que cuando la campana fue activada, los nazis recibieron mucho más de lo esperado. Resultó ser muy perjudicial para la vida. Se dice que 5 de los 7 científicos que trabajaron en las pruebas murieron durante estas. La vida vegetal se convirtió en lodo, la sangre se cristalizaba. Si la campana poseía propiedades antigravitacionales, las leyes de la física dictan que habría tenido que estar sujeta a una estructura segura, una estructura como el henge. Alrededor del henge había extensos cables electrónicos y un sistema de apoyo para algo que estuvo allí y recibía alto voltaje. Es la evidencia de que tenían equipos allí para alimentar esta máquina. Es posible que no solo existiera la campana, sino que de hecho pudiera viajar a otro tiempo. Quienes dicen que sí, señalan a un hombre, el general Hans Kammler. Se sabe que tuvo un rol clave en una instalación de cohetes secreta conocida como Pienemont. Hans Kammler, el jefe de la sección de armas maravillosas del partido nazi, era un oficial de la SS. Era el jefe de todo. Cuando los aliados se acercaron a los nazis desde el este y el oeste en 1945, los científicos alemanes estaban desesperados por escapar. Muchos fueron capturados, pero no hay registro de Hans Kammler. Y allí no termina su historia. Dicen que el gobierno de los Estados Unidos otorgó asilo al general Kammler para obtener la tecnología de la campana. Otros especulan que Kammler entró a la campana y fue a un tiempo diferente. Al final de la guerra, bajo el nombre código Operación Paperclip, más de 1.500 científicos alemanes y sus familias fueron llevados a Estados Unidos. Dirigido por la Agencia Conjunta de Operaciones de Inteligencia, el programa llevó a eminentes científicos nazis como Werner von Braun, quien sería conocido como el padre del programa espacial estadounidense. Creo que la tecnología que fue utilizada en la campana fue traída a los Estados Unidos y luego usada para proyectos de su gobierno. Aunque el henge es una pista intrigante, la propia campana nunca fue hallada. Fue encubierta para proteger sus secretos que cambiarían el mundo, o de hecho pudo haber sido enviada a otro tiempo. Algo está claro. Si sus secretos sobrevivieron, están encerrados en las bóvedas mejor vigiladas de la milicia estadounidense. Evidencias de supuestos viajeros del tiempo siguen siendo analizadas y estudiadas en la Internet. Esta foto, tomada en 1905 y publicada en la Internet, fue captada en un astillero de la costa este. Todos los hombres están vestidos como se esperaría para la época, con trajes y sombreros. Pero hay un hombre que resalta. Tiene un peinado mohawk, que solo fue popularizado por los rockeros punk en los años 70 y 80. También usa lo que parece ser una camiseta moderna, cuando todos los demás usan trajes y camisas de mangas largas de la época. Cuando esta foto se hizo popular como posible evidencia de viaje en el tiempo, los investigadores trabajaron. Los escépticos dijeron que su peinado punk no era desconocido. Los descendientes de los pueblos iroquees y mohawk, en particular los que realizaban trabajos peligrosos, a veces usaban solo una franja estrecha de cabello. ¿Es el hombre un viajero del tiempo? El debate continúa. Algunas historias de viaje en el tiempo no son nuevas. De hecho, han sido transmitidas por generaciones. Octubre de 1943. Una niebla verde supuestamente cubre el destructor USS Eldridge en el muelle de Filadelfia. Un marino a bordo de una nave mercante cercana dijo que vio al Eldridge desvanecerse en el aire. Entonces, a 444 kilómetros en Norfolk, Virginia, personal militar vio al Eldridge aparecer de la nada.
y luego desaparecer de nuevo. Otros testigos militares dijeron que reapareció de nuevo en Filadelfia, todo en cuestión de minutos. Se reportó que la tripulación sufrió mucho. Enfermaron. Algunos tripulantes cayeron por las cubiertas, otros desaparecieron. Algunos tripulantes tenían sus moléculas mezcladas con las moléculas del barco. ¿Qué pudo haber ocurrido que justificara estos relatos? Es posible que el gobierno estuviera experimentando con tecnología de viaje en el tiempo, o se toparon con ella por casualidad mientras desarrollaban otra arma experimental. Sabíamos que debíamos hallar un modo de ocultar nuestros barcos. Buscábamos formas de ocultarlos de los radares. Los registros navales indican que el Eldridge se usó para probar un método llamado desmagnetización. El experimento Filadelfia, de hecho, se basó en un proceso de desmagnetización para así alejar las firmas magnéticas de los barcos. Remover la firma magnética de los barcos haría a las naves indetectables por minas y torpedos submarinos, que usaban imanes como gatillo. El proceso involucraba envolver inmensas bobinas alrededor del barco y hacer pasar una enorme carga eléctrica a través de ellas. Sabemos que muchos equipos electrónicos iban a bordo del Eldridge y que había allí enormes cantidades de electricidad. Los teóricos creen que la enorme cantidad de electricidad enviada a través del casco del barco resultó en algo que parece de una película de viaje a las estrellas, la teletransportación. Lo intrigante sobre que el experimento de Filadelfia involucró la teletransportación y el viaje en el tiempo es que esas cosas están relacionadas. Si consideramos que nada nos sujeta a la superficie del planeta cuando viajamos en el tiempo, eso podría mover tu posición como un barco a una gran distancia. Si la Tierra circunda el Sol a 32 kilómetros por segundo, si saltas un minuto estarías a 1931 kilómetros. Pero ¿poseía la Marina en 1943 tecnología para la invisibilidad, la teletransportación y el viaje en el tiempo? Los creyentes en el viaje en el tiempo tienen una teoría. La Marina había utilizado varios experimentos para crear invisibilidad física del barco. Ahora, si piensas en eso y en las ventajas tácticas que presenta, es algo enorme, es gigantesco. Las implicaciones bélicas de un aparato como ese serían inmensas. Los historiadores señalan que dos de las mentes científicas más grandiosas del siglo estaban activas con la milicia durante este periodo: Albert Einstein y Nikola Tesla. Los registros militares oficiales prueban que Tesla tuvo amplio contacto con los militares. Durante la Primera Guerra Mundial, intentó interesar al ejército en su llamado Rayo de la Muerte. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores creen que logró varios avances relacionados con la invisibilidad. Se reportó que Tesla llevó información que llamó Proyecto Arcoíris a los Estados Unidos en 1942. Si te das cuenta de la fecha del experimento de Filadelfia, ocurrió en 1943. Pero incluso si hubieran podido crear invisibilidad visual y de radar, ¿qué explica los reportes de testigos de que un destructor de más de 1.400 toneladas viajó del puerto de Filadelfia a Norfolk, Virginia, en cuestión de minutos? ¿Fueron usados los avances científicos de Einstein y Tesla para crear la primera aplicación militar del viaje en el tiempo? La Marina quería usarlo para sus armas militares como en un barco. Tesla no quería involucrarse, así que se retiró del proyecto. Y si ese es el caso, ¿por qué hemos oído tan poco de ello? ¿Acaso la evidencia fue encubierta, como alegan algunos creyentes? 7 de enero de 1943. Luego de una vida de avanzados descubrimientos, Nikola Tesla muere solo y sin dinero en un hotel de Nueva York. En minutos, el FBI supuestamente llega y confisca sus papeles. ¿Qué secretos intentaban descubrir? ¿O tal vez ocultar para siempre? Estas imágenes son de una película de defensa civil de los años 50. Una maestra ha escrito la puntuación de un juego en el pizarrón. En 2010, la película apareció en la internet. Pero nadie lo notó hasta octubre de ese año,
cuando los Gigantes de San Francisco vencieron a los Rancheros de Texas en el segundo juego de la Serie Mundial por una puntuación de 9-0. La Internet explotó con controversias. ¿Acaso la maestra había estado de visita en los años 50 y llevó conocimiento del futuro? Se concluyó que la película era un fraude y no una predicción de un juego que no ocurriría hasta 60 años después. Cuando Einstein demostró que el tiempo puede acelerar o desacelerar, también probó la posibilidad de que los humanos viajaran a través del tiempo. Un hecho que las mentes más grandes de la ciencia, como Stephen Hawking, han continuado apoyando. Mientras los científicos hallan más evidencias de que el viaje en el tiempo es teóricamente posible, la fascinación sigue extendiéndose, igual que las imágenes virales que supuestamente muestran viajeros del tiempo. Pero ¿dónde está la prueba? En el extremo oriental de Long Island, hay una base militar abandonada llamada Camp Hero. La base se usó originalmente en la Guerra Revolucionaria para ocultar a los vigilantes que buscaban barcos británicos. Solo hay pocos detalles de lo que los militares hicieron aquí, pero la base estuvo activa durante la Guerra Fría. Un vistazo a su pasado es posible por una gran pieza de evidencia que aún se yergue hoy. La instalación Montauk era muy interesante porque contenía uno de los únicos 2 platos de radar SAGE diseñados por la Fuerza Aérea. SAGE significa ambiente terrestre semiautomático y es uno de los pocos construidos. El plato estaba conectado a una de las computadoras más poderosas de su época y brindaba cobertura de radar sobre grandes extensiones de los Estados Unidos. Pero los investigadores dicen que las cosas en Montauk podrían no ser lo que parecen. El plato del radar SAGE en las instalaciones Montauk fue usado supuestamente para experimentar en humanos. Si hubo pruebas en sujetos humanos, eso podría explicar el manto de secreto que aún rodea la base. Grandes losas de concreto cubren ahora todas las entradas. Todo sobre la superficie es un parque estatal, pero según la escritura oficial, el gobierno de los Estados Unidos aún tiene los derechos de todo bajo tierra. El gobierno de los Estados Unidos te dirá que no hay nada allí debajo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos dejan explorar Montauk? ¿Existe evidencia bajo Montauk que el gobierno desea mantener en secreto? De ser así, ¿qué es? Este hombre, Stuart Swallow, asegura que no solo participó en los experimentos de Montauk, sino que sobrevivió a ellos. Estuve involucrado en el proyecto Montauk desde 1970 hasta 1983 y de hecho, hacían experimentos de viaje en el tiempo en los que yo participé. Stuart cree que fue llevado al proyecto por su historial familiar. Yakov Svetlov, mi tío abuelo, fue el primer presidente de la Unión Soviética y su hijo, Alexei, que era mi primo, fundó la KGB. Los teóricos creen que el tipo especial de energía generada por el radar único de Montauk era parte de un experimento militar de viaje en el tiempo. Pero Stuart dice que no fue solo un sujeto de pruebas. Dice que de hecho, diseñó parte del equipo. Estuve involucrado en la creación de la tecnología de lo que se llamó la silla de Montauk. Según Stuart, la silla de Montauk fundía la energía mental de los participantes con los enormes campos electromagnéticos generados por el radar SAGE. Nikola Tesla lideró la investigación de los campos electromagnéticos y supuestamente llevó esa tecnología a la Marina, que la usó en el experimento de Filadelfia. Los investigadores creen que una enorme carga electromagnética podría crear un efecto de agujero de gusano. No sé qué le ocurre a nuestros cuerpos cuando entras a un agujero de gusano y sales por el otro lado. Esa es la pregunta. Pero Stuart dice conocer la respuesta. A veces aterrizaban en el espacio profundo. A veces quedaban en muros de ladrillo o piedras. Según lo que declara Stuart, hasta 300.000 personas fueron parte de los experimentos de Montauk. Si eso es cierto, ¿por qué otros no han hablado de ello? Menos de 1% de quienes estuvieron en esos experimentos sobrevivieron. Y de esa mínima cantidad que sobrevivió, no muchos pueden funcionar bien.
La evidencia muestra que el gobierno de los Estados Unidos ha realizado peligrosos experimentos en sus ciudadanos en nombre del progreso científico. En los experimentos de Tuskegee, doctores del gobierno infectaron en secreto con sífilis a afroestadounidenses pobres por décadas, comenzando en los años 30. En los años 50, personal militar fue expuesto a explosiones atómicas para estudiar los efectos de la radiación en humanos. ¿Qué sucedió realmente en Camp Hero? La evidencia podría estar enterrada bajo cemento de 3 metros de espesor, protegida por el gobierno de los Estados Unidos. Pero si es cierto que el radar SAGE fue usado solo para vigilar los cielos, habría poco que proteger, porque esa tecnología ha sido obsoleta desde la aparición de los sistemas basados en satélites. Pero enviar personas a través del tiempo, si esa evidencia existe, tendría que ser protegida a toda costa. Hace poco, la imagen de un pequeño reloj moderno se hizo viral en la internet. Supuestamente fue hallado en una tumba de la dinastía Ming, China. El reloj está hecho de oro y tiene la palabra suizo grabada atrás. Sus manecillas están congeladas a las 10:06. La propia tumba había permanecido intacta desde el cenit de la dinastía Ming en el siglo XVII. Pero los relojes de pulsera no fueron populares en Europa, sino hasta finales del siglo XVIII, y la tecnología para miniaturizarlos no estuvo disponible sino hasta más tarde. ¿Era la persona que usó este reloj un viajero en el tiempo? De no ser así, ¿cómo llegó a una tumba que estuvo sellada por 400 años? Mientras algunos descartan el llamado reloj chino como un engaño, expertos investigan este y otros artefactos que podrían brindar evidencias de viaje en el tiempo. Una de las cosas que podríamos buscar sería lo que llamo anacronismos físicos, cosas que no pertenecen a esa época en el pasado distante, que se encuentren fuera de tiempo. Uno de los incidentes más notables de algo o alguien fuera de época es el extraño caso de uno de los genios más grandes de la historia, Leonardo da Vinci. La vida de Leonardo da Vinci fue documentada. Sabemos dónde nació, sabemos de su familia, conocemos su educación, dónde vivió, a dónde viajó, quién viajó con él, desde el principio hasta el final. Pero por 2 años, de 1476 a 1478, Leonardo desapareció. Hay una brecha en los registros donde literalmente no se sabe nada de dónde estuvo o lo que hizo. En la historia hemos tenido mentes increíbles que de pronto surgen con conocimiento que no debieron tener. Pero los propios escritos de Leonardo, hallados en su Codex Arundel, ubicado hoy en el Museo Británico, brindan una pista. Él mismo dice que se dirigió a una cueva. ¿Qué estaba haciendo allí? Para aumentar el misterio, los registros históricos muestran que su producción se aceleró radicalmente luego de reaparecer en 1478. Se ha especulado mucho que Leonardo da Vinci, por tener todas esas ideas avanzadas, tal vez fue un viajero del tiempo quien le dio ese tipo de información. El joven artista y escultor hizo avances asombrosos en ciencia, anatomía, matemáticas, música, biología, cartografía, geología e ingeniería. Incluso creó mapas aéreos de ciudades italianas. Una vida bien documentada, diarios copiosos y un registro que revela cada detalle de la vida y trabajo de un hombre. Luego, una brecha de exactamente 2 años donde todo se oscurece. Seguida por una era de avances científicos y tecnológicos sin igual en la historia humana. Creo que él fue al futuro y dio un vistazo. Él condujo por allí y observó algunas cosas. Vio máquinas voladoras. No sabía lo que eran o cómo lo hacían, pero las vio en el aire. Volvió a salir de la cueva, tomó un papel y una pluma y comenzó a ilustrar eso. Cosas como los tanques, helicópteros y máquinas voladoras podrían ser información que Da Vinci había traído del futuro. Parece el tipo de cosas que alguien regresó y le dio en lugar de algo que fue solo el resultado natural de un programa de innovación bien pensado.
El salto repentino de Leonardo en ciencia y tecnología nunca fue igualado de nuevo hasta el siglo XX, en el periodo inmediatamente después de Roswell y el experimento de Filadelfia. ¿Podría ser coincidencia o acaso el viaje en el tiempo brinda una explicación lógica para estos saltos cuánticos hacia adelante? Si estás en el futuro, quieres que el futuro sea mejor. Si tienes la capacidad, ¿por qué no enviar tecnología al pasado para hacer del mundo un lugar mejor? Nuestra comprensión del viaje en el tiempo comenzó a principios del siglo XX, cuando Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad, que dice que el viaje en el tiempo es físicamente posible. De hecho, tenemos gran parte de un marco teórico que podemos usar para la ciencia, y tenemos la ciencia que podemos usar para la tecnología y crear máquinas del tiempo que usarían gravitación y crearían agujeros de gusano, túneles del tiempo. Mientras la ciencia y la tecnología siguen logrando avances, los expertos señalan la muy real posibilidad de que el viaje en el tiempo esté ocurriendo y haya ocurrido por siglos. El viaje en el tiempo sería el mayor parque temático para los seres humanos. Puede que los investigadores difieran sobre si la tecnología existe hoy, pero algo es imposible de refutar. Si los humanos futuros han desarrollado la capacidad de viajar por el tiempo, es razonable que pudieran haber regresado a nuestro presente y que estén aquí, entre nosotros ahora.